Y precisamente hablando de la Suprema Corte, el ministro Javier Lainez Potisek propuso en un proyecto de sentencia que se va a discutir también en estos días, otorgar un amparo a Lorenzo Córdoba Vianello, el exconsejero presidente del INE, y es que Lorenzo Córdoba se amparó en contra de la Secretaría de Educación Pública porque en los nuevos libros de texto gratuitos, que usted sabe que son libros ideologizados, ¿no?, donde se trata de infundir a los niños la ideología de Morena, pues hay un fragmento, un pasaje de donde se está narrando la historia reciente del país y se habla de Lorenzo Córdoba, se le menciona por su nombre como una persona discriminadora y prepotente, algún otro calificativo usan así para descalificar al expresidente del INE. Él impugnó este asunto por la vía del amparo y el amparo lo resolverá la Suprema Corte. La propuesta del ministro Javier Lainez Potisek es que se le otorgue el amparo a Lorenzo Córdoba. Y tengo el gusto de esta tarde saludar precisamente al expresidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. ¿Cómo estás, Lorenzo? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Salvador, qué gusto saludarte, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues, ¿cómo ves este proyecto de sentencia que está lanzando el ministro Lainez Potisek, en el que te daría la razón en este amparo que interpusiste ante la SEP? Bueno, sería la segunda ocasión, Salvador, porque como tú sabes, el juicio de amparo, cuando se impugnan actos de autoridad, tiene dos instancias. Hace 2 años, en agosto del 2023, la SEP me incluyó en un libro de manera, yo considero, denigrante. Digo, habrá quien pueda decir otra cosa, pero pues me colocan junto con algunos de los peores genocidios de la historia, como el genocidio de los armenios, el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, el genocidio en Ruanda, y me colocan con esa pues, grabación que fue obtenida ilegalmente de una conversación privada, haciéndome aparecer como un discriminador y un denigrador de los pueblos originarios, cuando paradójicamente fue a una propuesta mía, gracias a una propuesta mía que el Consejo General del INE aprobó por primera vez y luego potenció la existencia de candidaturas indígenas que hoy permiten que haya una considerable cantidad de personas que forman parte de las comunidades originarias en ese órgano legislativo. Dicho lo anterior, yo promoví un amparo, la jueza de distrito me dio la razón en su momento y ordenó a la SEP retirar de los libros de texto gratuito mi mención, que por cierto es la única mención personal, todas las demás son menciones genéricas, el genocidio de Ruanda, el holocausto, etcétera, que tenían un claro propósito de denostar y de mancillar mi fama pública. El amparo se me concedió, obviamente la SEP y ordenó la cancelación, digamos, de mi nombre o de mi mención en esos libros de texto. 6 millones de libros de texto gratuitos para sexto de primaria, ni más ni menos. La SEP, por supuesto, impugnó, las autoridades de la SEP impugnaron, y el asunto se fue a un tribunal colegiado que decidió remitirlo a la Corte por considera que era un asunto relevante, y ahí estamos. En efecto, el proyecto del ministro Lainez propone ratificar el amparo que se me concedió en primera instancia, con lo cual la SEP estaría obligada a borrar mi mención en las futuras ediciones. Ya van 2 ediciones del libro, así que ya son 12 millones de impresiones, ¿no? Claro. Y por supuesto cancelar también esa mención del libro digital. Pero esperemos a ver qué pasa. ¿Sí? El asunto está en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues en esas estamos. Claro. Esperemos ver cómo lo resuelven, Lorenzo. Estaremos muy atentos, pero te quiero preguntar, aprovechando que tenemos en la línea, hace unos días la presidenta Sheinbaum cuestionó duramente al INE, algo que pues parece totalmente inapropiado, diciendo que el INE estaba invadiendo facultades que eran del tribunal por este tema de la anulación de algunas candidaturas o algunas candidaturas que ganaron la selección judicial, y ahí aprovecha para lanzar la propuesta de una nueva reforma electoral, lo cual se interpreta como que ahora sí van pues por el control total del INE, que muchos pensamos ya lo tienen semicolonizado, pero parece que este incidente donde 5 consejeros piden no validar la elección, pues molestó mucho en Palacio Nacional. Sí, sin duda, Salvador. A ver, creo que la mención no es gratuita, forma parte de un plan de colonización o de transformación autoritaria del Estado que hemos vivido
en los últimos años, de manera muy acelerada en los últimos 12 meses, y que pasaron primero por la destrucción, es decir, la renovación completa del Poder Judicial, haciendo una purga de todos los jueces que actualmente existían y poniendo otros a modo a través pues, de una elección que estuvo completamente amañada, como acabas de mencionar. El tema de los acordeones es solamente uno de los muchos elementos que creíamos haber dejado en un pasado superado, pero que por el contrario regresaron con toda su fuerza y vigencia, digamos, ¿no? Para poder literalmente colonizar el Poder Judicial con jueces a modo. Después vimos la militarización, la plena militarización de la Guardia Nacional. Después vino la ampliación de los casos de prisión preventiva oficiosa, que es inconvencional, hay que recordarlo. Por cierto, uno de los asuntos que debe resolver la Corte, o que debería resolver la Corte, y que la presidenta Sheinbaum, no, déjaselas a mis ministros, ¿no? O a los ministros de la transformación. Sí, es lo que pide, que ya dejen todo pendiente, ¿no? Así es. Después vino la desaparición de los autónomos, de los órganos autónomos, solo aquellos que les resultaban incómodos, los otros no. Y bueno, el gran pendiente estaba en la reforma electoral. No es algo nuevo. Acuérdate que todos estos embates autoritarios empezaron con López Obrador precisamente en contra del INE. Lo que pasa es que fueron fallidos. Tuvimos un plan A que, gracias a la movilización ciudadana y a la respuesta que en su momento dio el INE, fracasó, no obtuvo los votos. Luego vino un plan B que, por las prisas y lo mal hechos que son los legisladores oficialistas, pues fue declarado inconstitucional por la Corte. Luego vino un plan C, que la reforma electoral en el plan C se suspendió, palabras de la propia presidenta Sheinbaum, hasta en tanto se acabara la elección judicial, y ahora pues es lo que les falta para poner el último clavo, como algunos dicen, en el ataúd de la democracia, instaurar plenamente un régimen autoritario. No es casual que haya ocurrido después de la elección, y como muchos advertimos, es más, Salvador, yo lo platicamos en este espacio una vez que me tuviste la gentileza de invitarme. La reforma electoral venía, iba todos los fallos o las inconsistencias, las irregularidades que se llegaran a presentar en la elección de jueces, iba a ser utilizada como pretexto para plantear la reforma electoral. Y dicho y hecho, la presidenta Sheinbaum de hecho ni siquiera criticó al INE, criticó a 5 de los consejeros, que son los 5 que han levantado la voz señalando las irregularidades que han tenido. Hay otros 6 que se han plegado plenamente, que forman parte de esto que tú llamabas, la colonización de parte del oficialismo del INE, pues que avalaron una elección con independencia de las suciedades y de las anomalías que diría yo inaceptables, que corren el riesgo de volverse la normalidad en las elecciones futuras. En todo caso, aprovechó estos 5 consejeros, estas voces críticas, para lanzarse en contra de ellos. Por cierto, las redes del oficialismo han dicho, imagínate nada más, como si estos consejeros no tuvieran juicio propio, que forman parte de una mafia de la que yo que tú lo sigues dando línea también, en fin, claro, y con ese pretexto se lanza el argumento, la necesidad de una nueva reforma electoral, que ya delineó en sus grandes ejes la presidenta. Menos dinero al INE, menos dinero a los partidos para lastimar la equidad de los partidos, pensando por supuesto en la oposición, quitar condiciones de equidad y eliminar pues las plurinominales para mermar el pluralismo y que las mayorías que hoy tienen pero que no son definitivamente calificadas se conviertan en las mayorías hegemónicas y únicas en la representación política. Es decir, es algo que se veía venir, es algo que se está utilizando como pretexto. Es increíble los consejeros oficialistas, que los consejeros oficialistas estén haciendo el trabajo sucio para dinamitar al INE. Yo no sé si los premiarán después con alguna embajada o alguna cosa por el estilo. Seguro que sí. Pero es claro que ante estos embates el INE debería defenderse, sobre todo no por los consejeros, sobre todo por su personal, que es el que sabe hacer elecciones, que ha venido haciendo el servicio profesional electoral, ¿no? El servicio electoral profesional que se ha formado con muchos años de esfuerzo y de sacrificio. Ahora, exactamente, que son verdaderamente los destinatarios de estos ataques. Ahora, Lorenzo, con todo esto que describes, cómo han ido apropiando de poderes, de organismos autónomos, ahora el anuncio de esta reforma electoral, y vemos este paquete de leyes que están aprobando al vapor, a las carreras, como suelen hacerlo la mayoría de Morena, que apuntan al control de los ciudadanos, a la invasión de la privacidad, a que el gobierno tenga todos los instrumentos para revisar tus cuentas, tus redes sociales, tu teléfono, lo que quieran. ¿Hacia dónde apunta? Tú dices un estado autoritario, pero esto apunta también a un estado en el que se quiera controlar la vida de los ciudadanos.
Pues mira, a ver, Salvador, a mí me gusta arrancar mis clases de Derecho Constitucional recordándole a los alumnos una expresión de un amigo, muy amigo, un profesor de la Facultad de Arquitectura, que decía que la ley fundamental de la hidráulica, cuando explicaba por qué había que hacer doble aguas, pendientes, drenajes, impermeabilizar, el agua es canija, no lo decía así. Sí. A mí me gusta decirles a los alumnos, contarles esta anécdota y decirles: el poder es como el agua, el poder ocupa todos los espacios. Por eso la gran conquista de la civilización moderna, digamos, la democracia constitucional, apunta a que el poder esté regulado, controlado, acotado, que tenga límites, porque de otra manera el poder avasalla todo. Y eso es justamente lo que hoy estamos viendo. Morena, pues con la legitimidad de las urnas, pero con una serie de abusos y de fraudes a la Constitución, como la mayoría, la sobrerepresentación calificada que no les dieron las urnas, sino que les dio un INE plegado y un tribunal completamente avasallado, un tribunal electoral, eliminaron ese contrapeso político. Claro. Por eso es delicado la toma del Poder Judicial, porque se eliminan esos contrapesos. Sí. Bueno, ya sin esos contrapesos, pues estamos viendo lo que va a ocurrir. Y no es que la presidenta dice, es que nosotros no somos censores. A ver, el problema no es si ella es o no censora, el problema es que el poder no tiene frenos, inevitablemente incurre en estos abusos, pero inevitablemente no hay poder bueno per se. No. Si la presidenta es buena, me da mucho gusto. Si la presidenta se porta bien, si la presidenta cumple con sus cánones de moralidad, me parece perfecto. El problema no es ella, el problema es el poder cuando no tiene controles. Claro. Y lo que estamos viendo hoy es justamente cómo actúa el poder sin controles. Se meten en los temas de privacidad, abusan de los mecanismos de inteligencia financiera, se utiliza el poder del Estado para perseguir para poner a los que ellos consideran sus opositores en los libros de texto, o levantarles denuncias penales, como ya ha ocurrido. En fin, ese es el poder, así, claro. Y siempre ha sido, no es un asunto de Morena. El problema es que Morena le está apostando a un Estado, a un régimen en donde no existan controles. Y la verdad, eso de que nosotros somos buenos, nosotros no censuramos, nosotros pensamos en los bien de la mayoría y nosotros no abusamos del poder, pues son las últimas palabras famosas, y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo cada vez de manera más brutal, cada vez más radical y cada vez más pues autoritaria. Porque pues eso es justamente lo que son, unos autoritarios. Es lo que estamos viendo consolidarse, lamentablemente, Lorenzo, y ya haremos otra entrevista para platicar de qué se puede hacer y qué debemos hacer los ciudadanos ante este avasallamiento que estamos sufriendo del poder, un poder que se está quitando todos los límites y los controles para pues controlarnos a nosotros. Vamos a estar atentos al tema de tu caso, también de tu amparo, y seguiremos en contacto, Lorenzo Córdoba. Seguro que sí, y no hay que dejarse, es la única manera, la única vacuna contra esto, Salvador, es utilizar todas las herramientas. Se perderán muchas, se ganará alguna, pero solamente así se pueden detener y combatir, digamos, estas pulsiones autoritarias, Salvador. Muchas gracias por el espacio y muchas felicidades, y a seguir resistiendo, querido amigo. Aquí seguimos resistiendo, mi querido Lorenzo. Un abrazo a Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE. Pues ahí está lo que estamos viendo conformarse en México. El discurso dice otra cosa, la realidad y las leyes que están aprobando apuntan a esto que decía Lorenzo, un poder desbordado, tan desbordado que nos va a tratar de controlar hasta nuestra vida privada.